Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de programabilidad y vamos a ver la parte de virtualización de la red. ¿Qué es lo que vamos a ver? Computación en la nube, para explicar su importancia, virtualización también para explicar su importancia, infraestructura de la red virtual, describir la virtualización de servicios y dispositivos de red, red definida por software, describir la red definida por software y los controladores que se utilizan en la programación de redes. Computación en la nube. Ya. La computación en la nube permite abordar una variedad de problemas de administración de datos, como son, permite el acceso a los datos de la organización en cualquier momento y lugar, optimiza las operaciones de TI de la organización, suscribiendo únicamente los servicios necesarios, elimina o reduce la cantidad de equipo, la necesidad de equipos, mantenimiento y administración de TI de las instalaciones, reduce el costo de equipo y de energía, los requisitos físicos del sistema y las necesidades de capacitación de personal. Permite respuestas rápidas a los crecientes requisitos de volúmenes de datos. Básicamente, a corto plazo lo que hace es optimizar el costo, ¿no? de la compra de equipo, y también si es que crece, rápidamente también se puede desplegar. ¿Cuáles son los servicios de la nube? Según el NIST, el Instituto de Normas y Tecnología de los Estados Unidos, en su publicación 80-145 define tres servicios de nube, ¿no? Software como un servicio, el SaaS. El proveedor de la nube es responsable del acceso a los servicios que proporciona por Internet. Plataforma como servicio, el PaaS. El proveedor de la nube es responsable del acceso a las herramientas y los servicios de desarrollo utilizados para distribuir las aplicaciones. Infraestructura como servicio, el IaaS. El proveedor de la nube es responsable del acceso a los equipos de la red, los servicios de red virtualizados y el soporte de infraestructura de la red, ¿no? Entonces, es el más completo. Ingeniero, ¿algún ejemplo de esas tres mm, Ya. que dijo? Software, digamos, es como el Office 365, es software como un servicio. Plataforma como servicio es cuando virtualizas un sistema operativo y ahí le instalas lo que sea, o virtualizas una base de datos. Y infraestructura como servicio es cuando virtualizas equipo físico, cuando switches, router, etcétera, ¿no? Entonces, serían tipo de servicios que se dan en la nube. Ok, gracias. Bien, los proveedores de servicios en la nube han extendido este modelo y también proporcionan la asistencia de TI para los servicios de computación en la nube o ITaaS, es decir, el servicio completo, ¿no? Con soporte y todo. Para empresas, ¿no? ITaaS proporciona, puede ampliar la capacidad de la red sin requerir nuevas inversiones en infraestructura, capacitación del personal, ni licencia de software nueva. Tenemos acá los modelos de nube, son tres principales y hay también un cuarto modelo. Tenemos las nubes públicas, las aplicaciones basadas en la nube y los servicios se ofrecen en una nube pública, están a disposición de la población en general, como por ejemplo AWS o Azure o Google Cloud. Nubes privadas, las aplicaciones y servicios basados en la nube privada que se ofrecen en una nube privada están destinados a una organización o una entidad específica como el gobierno. Por ejemplo, OnCloud te permite crear tu nube privada. Nubes híbridas consta de dos o más nubes, por ejemplo, una parte privada y otra parte pública, donde cada una de las partes sigue siendo un objeto separado, pero ambas están conectadas a través de una única arquitectura. Las nubes te proporcionan gateway, entonces entre ellos se pueden conectar. Y bueno, tenemos el modelo de nubes comunitarias, que se crea para el uso exclusivo de una comunidad específica. La diferencia entre las nubes públicas y las comunitarias son las necesidades funcionales que han sido personalizadas para la comunidad.
Por ejemplo, las organizaciones de servicios de salud pueden cumplir las políticas y leyes, por ejemplo, HIPAA, que requieren la autenticación y uso de confidencialidad especiales. Entonces vamos a ver computación en la nube versus centro de datos, ¿no? Definiciones. Centro de datos habitualmente es una instalación de procesamiento y almacenamiento de datos que es ejecutada por el departamento de TI interno o arrendado fuera de las instalaciones, es decir, se puede alquilar también. Por lo general, la creación y mantenimiento de centro de datos es muy costoso. En cambio, computación en la nube es un servicio fuera de las instalaciones que ofrece acceso a solicitud de un grupo y donde son compartidos recursos de computación los mismos que son configurables. Estos recursos se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un esfuerzo mínimo de la administración. Los centros de datos son las instalaciones físicas que proporcionan las necesidades informáticas de red y de almacenamiento de los servicios de cloud computing. Los proveedores de servicios en la nube usan centros de datos para alojar los servicios en la nube y los recursos basados en nube. Entonces, por ejemplo, ustedes no quieren que su empresa tenga un data center, entonces contratan servidores en la nube, pero esos servidores van a estar en algún lugar físicamente, aunque sea solo una instancia virtual, y ahí va a ser su centro de datos, ¿no? Que puede estar en otro país inclusive. Bien, entonces, ¿qué es virtualización? Se usan virtualización y computación en la nube como sinónimos, pero no es correcto. Dos cosas distintas son: la virtualización es la base de la computación en la nube, pero no es computación en la nube, ¿no? Porque vos podés virtualizar directamente cualquier cosa on your premise, ¿no? En tu ubicación. En cambio, computación en la nube normalmente es un proveedor externo. Sin la base de la virtualización, la computación en la nube se implementa masivamente no sería posible. La virtualización separa el sistema operativo del hardware. Varios proveedores ofrecen servicios virtuales en la nube que permiten aprovisionar servidores de manera dinámica según lo necesario. Estas instancias virtualizadas de los servidores se crean a pedido. Aquí tenemos, ¿no?, un montón de servidores que tienen sus características CPU, memoria, tarjeta de red y disco diferentes, ¿no?, para diferentes servicios que necesitemos. Entonces, ¿qué es la virtualización de servidores dedicados? Bien, anteriormente los servidores empresariales estaban formados por un sistema operativo de servidor como Windows Server o Linux Server, instalado en un hardware específico. Toda la RAM, la potencia de procesamiento y todo el espacio de disco duro de un servidor se dedicaban al servicio proporcionado, por ejemplo, red, correo electrónico, etc. El principal problema con esta configuración es cuando falla un componente, el servicio proporcionado por este servidor no se encuentra disponible. Esto se convierte en un punto único de falla. Por lo general, los servidores dedicados están subutilizados. A menudo los servidores dedicados están inactivos durante largos periodos de tiempo, esperando hasta que hubiera una necesidad de ofrecer un servicio específico que estos proporcionan. Estos servidores malgastan energía y ocupan más espacio del que está garantizado por la cantidad de servicio. Esto se conoce como proliferación de servidores, ¿no? Que hay un montón de servidores que tienen diferentes características. Entonces, ¿cuál es la solución? Virtualizar, ¿no? Tenemos un hipervisor del hardware real y tenés varias instancias de servidores diferentes, ¿no? Y tenés 2 servidores físicos, pero en realidad tenés 8 servidores lógicos, ¿no? Depende de la capacidad que necesites y que tengas disponible. La virtualización de servidores saca provecho de los recursos inactivos y consolida el número de servidores requeridos. Esto también permite que múltiples sistemas operativos existan en una sola plataforma hardware. El uso de la virtualización normalmente incluye redundancia para brindar protección desde un punto único de falla. El hipervisor es un programa, un firmware o un hardware que suma una capa de abstracción a la parte superior del hardware físico real. La capa de abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo el hardware de la máquina física, como un CPU, memoria, controladores y la NIC, ¿no?, la Network Interface Card, la tarjeta de red
de interfaz de red. Ventaja de la virtualización. La principal es el menor costo, se requiere menos equipos, menos energía y menos espacio. Estos son los beneficios adicionales de la virtualización. Facilita la creación de prototipos. Por ejemplo, si usted tiene virtualizado su servidor y se daña, pues ya sabe que así no es y ya después crea otra instancia, otro servidor parecido y lo hace de una forma distinta, ¿no? Entonces puede ser un prototipo. Provisionamiento más rápido de los servidores. En vez de hacer todas las instalaciones y configuraciones en hardware, se hace desde el punto de vista lógico nada más. Incremento del tiempo de actividad del servidor. Normalmente decíamos que los servidores están subutilizados. Entonces, si tenemos varios servidores virtuales, van a utilizar, ¿no? más tiempo. Mejor recuperación tras desastres y soporte elevado, ¿no? Bien, acá tenemos las capas de abstracción. Un sistema informático consta de las siguientes capas de abstracción: aplicaciones, que son lo último que corre de cara al usuario; sistema operativo, firmware y hardware, ¿no? Firmware es el software que no se modifica. En cada una de estas capas de abstracción se utiliza algún tipo de código de programación como interfaz entre la capa inferior y la capa superior. El hipervisor se instala entre el firmware y el sistema operativo. El hipervisor puede administrar varias instancias del sistema operativo, ¿no? Acá tenemos dos máquinas virtuales que tienen su hardware, su firmware, su sistema operativo y su servicio que proporcionan, ¿no? Esto es muchos servicios en un solo servidor, y acá tenemos arriba el firmware y el hipervisor, que es el que controla diferentes máquinas virtuales y cada uno tiene su servicio de red separado. Un hipervisor tipo 2 es un software que crea y ejecuta instancias de máquinas virtuales. La computadora en la que el hipervisor se está ejecutando, en la que un hipervisor está ejecutando una más máquinas virtuales, se llama host. Un hipervisor de tipo 2 también se denomina alojado o hosted hipervisor. Una gran ventaja del hipervisor de tipo 2 es que el software de consola de administración no es necesario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya viene incluido, ¿no? Infraestructura de red virtual. El hipervisor de tipo 1 también se denomina infraestructura física o bare metal, porque el hipervisor está instalado directamente en el hardware. Generalmente este tipo de hipervisor se instala en los servicios empresariales y los dispositivos de redes para centro de datos. El hipervisor tipo 1 se instala directamente en el servidor o en el hardware de red. Luego las instancias del sistema operativo se instalan sobre el hipervisor, como se muestra en la figura. Los hipervisores tipo 1 tienen acceso directo a los recursos del hardware. Por ejemplo, son más eficientes que las arquitecturas alojadas. Los hipervisores tipo 1 mejoran la escalabilidad, el rendimiento y la solidez, pero sí necesitan aplicaciones de gestión. Un ejemplo de un hipervisor sería Oracle VirtualBox, ¿no? El hipervisor tipo 1 requiere una consola de administración para administrarlo. El software de administración se utiliza para administrar varios servidores con el mismo hipervisor. La consola de administración puede consolidar los servidores, automáticamente encender y apagar los servidores según sea necesario. La consola de administración proporciona la recuperación ante la falla de hardware. Si falla un componente del servidor, la consola de administración vuelve a la máquina virtual a otro servidor automáticamente y sin inconveniente. Cisco UCS Manager controla varios servidores y administra los recursos de miles de máquinas virtuales. Algunas consolas de administración también pueden hacer sobreasignación. La sobreasignación se produce cuando se instalan varias instancias del sistema operativo, pero su asignación de memoria excede a la capacidad a la cantidad total de memoria que tiene un servidor. Este tipo de asignación excesiva es habitual porque las 4 instancias del sistema operativo requieren todo el recurso. Hipervisor tipo 1
significa aquel que se instala sobre el hardware directamente y necesita un panel de administración para poder controlarlo. Similar a un group hipervisor tipo 2 se instala sobre software. Entonces ya viene con una herramienta de administración como el Oracle VirtualBox. La complejidad de la virtualización de la red. La virtualización del servidor oculta los recursos del servidor. Esta práctica puede crear problemas si el centro de datos está utilizado en la arquitectura de red tradicionales. Sin embargo, las máquinas virtuales son trasladables y el administrador de la red debe poder agregar, descartar y cambiar los recursos y los de la red para soportar esta característica. Este proceso sería manual y le llevaría mucho tiempo con los switches tradicionales, ¿no? Imagínense algo así. Entonces, cuando uno virtualiza es fácil cambiar por software de un lugar a otro. Otro problema es el flujo de tráfico diferente. Difiere considerablemente el modelo cliente-servidor. Normalmente hay una cantidad considerable de tráfico que se intercambia entre servidores virtuales, ¿no? Tráfico de este a oeste. Que cambia la ubicación de intensidad a lo largo del tiempo. El tráfico norte-sur suele ser el tráfico destinado a ubicaciones fuera del sitio como centros de datos o otros proveedores de la nube o internet. El tráfico dinámico en constante cambio requiere un enfoque flexible para administración de recursos de red. Las infraestructuras de la red existentes pueden responder a los requisitos cambiantes relacionados con la administración de los flujos de tráfico, utilizando las configuraciones de calidad de servicio y los ajustes de nivel de seguridad para los flujos individuales. Sin embargo, en empresas grandes que utilizan equipos de varios proveedores, cada vez que se activa una nueva máquina virtual, la reconfiguración necesaria puede llevar mucho tiempo. La infraestructura de red también puede verse beneficiada gracias a la virtualización. Funciones de red que pueden ser virtualizadas. Cada dispositivo de red se puede segmentar en varios dispositivos virtuales, los cuales funcionan como dispositivos independientes. Entre los ejemplos se encuentran subinterfaces e interfaces virtuales, VLAN, tabla de enrutamiento. El enrutamiento virtualizado se denomina enrutamiento y reenvío virtual, ¿no? BRF. Entonces, cuando nosotros virtualizamos varios equipos, formamos una red y vamos a las redes definidas por software, ¿no? Un dispositivo de red definida de software tiene dos planos, el plano de control y el plano de datos. El plano de control suele considerarse el cerebro del dispositivo, se utiliza para tomar decisiones de reenvío. El plano de control consiste en mecanismos de reenvío de ruta tanto en capa 2 como en capa 3. El plano de control tiene los mecanismos de reenvío de ruta, como las tablas de vecinos del protocolo de routing y las topologías de red, las tablas de routing, IPv4, IPv6, STP y la tabla ARP. La información que se envía al plano de control es procesada por la CPU. Y tenemos el plano de datos, que es donde realmente se intercambia información. También conocido como el plano de reenvío. Este plano suele ser la estructura de switch que conecta los varios puertos de red de un dispositivo. El plano de datos de cada dispositivo se utiliza para reenviar los flujos de tráfico. Los routers y switches utilizan la información del plano de control para reenviar el tráfico entrante desde la interfaz de egreso correspondiente. Por lo general, la información del plano de datos es procesada por un procesador especial del plano de datos sin que involucrara a la CPU. Bien, plano de control y plano de datos, ¿no? Aquí tenemos una tecnología switching que se llama Ceph de capa 3 que permite que el reenvío de los paquetes ocurra en el plano de datos sin que se consulte al plano de control. Entonces reenvía instrucciones mandadas por un controlador para cada dispositivo. La red definida por software SDN consiste básicamente
en la separación del plano de control y plano de datos. Es decir, que va a haber solo un equipo que vea toda la parte de control, se centralice todo el control y todo lo demás solamente hagan reenvío de datos. La función del plano de control es eliminada de cada dispositivo y la misma es centralizada desde un controlador central. El controlador centralizado comunica las funciones del plano de control a cada dispositivo. Cada dispositivo ahora puede enfocarse en el envío de datos mientras el controlador centralizado administra el flujo de datos, mejorando la seguridad y proporciona otros servicios. Más que todo, también proporciona la capacidad de tenerlo todo centralizado y así evitar errores de configuración, ¿no? El plano de administración se utiliza para administrar un dispositivo a través de su conexión de red. Los administradores de red utilizan aplicaciones como SSH, Security Shell, Trivial File Transfer Protocol, TFTP, Security FTP y Security Hypertext Transfer Protocol, ¿no? HTTPS, para acceder al plano de administración y configurar un dispositivo. El plano de administración es la forma en que han accedido y configurado los dispositivos en sus estudios de red, ¿no? A través de interfaces web. Además, protocolos como Simple Network Managed Protocol o protocolos simple de gestión de red utilizan el plano de administración. Bien, entonces, ¿qué son las SDN, no? ¿Qué son las redes definidas por software? Se han desarrollado dos arquitecturas principales para administrar la virtualización de redes. Tenemos las redes definidas por software. SDN es una arquitectura de red que virtualiza la red, ofreciendo un nuevo enfoque para administración y administración de redes que busca simplificar y optimizar el proceso de administración. Como todo está centralizado en un solo plano de control, pues necesitan menos personal para poder configurar toda una red. Infraestructura centralizada en aplicaciones o ASI de Cisco, solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación en la nube con la administración de centro de datos. ¿Cuáles tecnologías de virtualización existen? Bien, tenemos los componentes de redes definidas por software. Pueden incluir los siguientes, ¿no? OpenFlow, este enfoque se desarrolló por la Universidad de Stanford para administrar el tráfico entre routers, switches, puntos de acceso inalámbrico de un controlador. El protocolo OpenFlow es un elemento básico en el desarrollo de las soluciones de redes definidas por software. OpenStack, este enfoque es una plataforma de virtualización y coordinación disponible para armar entornos escalables en la nube y proporcionar una solución de infraestructura como servicio, ¿no? O IaaS. OpenStack se usa frecuentemente en conjunto con Cisco ASIC, ¿no? Las organizaciones en la red es el proceso para la organización en la red es el proceso para automatizar el aprovisionamiento de los componentes de red como servidores, almacenamiento, switches, router y otras aplicaciones. Otros componentes incluyen la interfaz al routing system, la I2RS, la interconexión transparente de varios enlaces o TRIL, Cisco Fabric PATS FP o IEEE 802.1AQ para lo que es el Shorter Path Bridging, ¿no? O el puenteo de ruta más corto. Bien, aquí tenemos la arquitectura de red definida por software. En un router o una arquitectura de switches tradicionales, el plano de control y las funciones del plano de datos se producen en el mismo dispositivo. Las decisiones de routing y el reenvío de paquetes son responsabilidad del sistema operativo del dispositivo. En red definida por software, la administración del plano de control se mueve a un controlador SDN centralizado. La figura compara la arquitectura tradicional con SDN. Bien, aquí tenemos tres dispositivos diferentes, cada uno tiene su plano de control y plano de datos. En cambio aquí
Hay solo un plano de control que está en el controlador SDN y por OpenFlow se comunica con los diferentes planos de datos de los dispositivos. El controlador SDN es la entidad lógica que permite que los administradores de red administren y determinen cómo el plano de datos de switches y routers debe administrar el tráfico de la red. Coordina, media y facilita la comunicación entre aplicaciones y elementos de red, ¿no? Aquí está. El marco SDN completo se muestra en la figura. Observe que el uso de interfaz de programación de aplicaciones API. Una API es un conjunto de soluciones estandarizadas que definen la forma adecuada para que una aplicación se solicite servicios de otra aplicación. El controlador SDN usa los API ascendentes para comunicarse con sus aplicaciones ascendentes, ayudando a la administración del administrador a configurar el servicio. El controlador de SDN también utiliza interfaces API descendentes para definir el comportamiento de switches y routers virtuales descendentes. OpenFlow es la API original descendente ampliamente implementada. Bien, ahora hablaremos de los controladores. ¿Cuál es el controlador SDN y sus operaciones? Un control SDN define los flujos de datos entre el plano de control centralizado y los planos de datos en router y switches. Cada flujo que viaja por la red debe primero obtener permiso del controlador SDN, que verifica que la comunicación esté permitida según la política de red. El controlador realiza todas las funciones complejas. El controlador completa las tablas de flujo. Los switches administran la tabla de flujo. Acá tenemos switches OpenFlow y acá tenemos un switch con OpenFlow, ¿no? Entonces tenemos aquí el controlador que a través de esta red virtual puede controlar los diferentes dispositivos finales. Bien, ¿cuál es el controlador SDN y sus operaciones? El controlador SDN define los flujos de datos entre el plano de control centralizado y los switches que son individuales, ¿no? Cada flujo que viaja por la red debe primero obtener permiso del controlador SDN, que verifica que la comunicación esté permitida según las políticas de la red. El controlador realiza todas las funciones complejas. El controlador completa las tablas de flujo. Los switches administran la tabla de flujo. Dentro de cada switch se utiliza una serie de tablas implementadas en el hardware o firmware para administrar flujo de paquetes a través del switch. Para el switch, un flujo es una secuencia de paquetes que coincide con una entrada específica en una tabla de flujo. Los tres tipos de tablas que se muestran en la figura anterior son tabla de flujo. Esta tabla asigna los paquetes entrantes a un flujo determinado y especifica las funciones que deben realizarse en los paquetes. Puede haber tablas de flujo múltiples que funcionan a modo de canalización. Tenemos tabla de grupos. Una tabla de flujo puede dirigir un flujo a una tabla de grupos que puede alimentar una variedad de acciones que afectan a uno o más flujos. Tabla de medidor. Esta tabla activa una variedad de acciones relacionadas con el funcionamiento de un flujo. Bien, ¿qué son los controladores Cisco-AXI? Muy pocas organizaciones tienen realmente el deseo o las habilidades para programar la red utilizando la herramienta de CDN. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones desea automatizar la red, acelerar la implementación de aplicaciones y alinear su infraestructura de TI para cumplir mejor con los requisitos empresariales. Cisco desarrolló una infraestructura centralizada en aplicaciones, o Cisco ASI, que para alcanzar los siguientes objetivos de manera más avanzada y más innovadoras que antes de los enfoques CN. Cisco ASI, o sea, lo que es infraestructura centralizada de aplicaciones de Cisco, es una solución de hardware diseñada específicamente para integrar
la computación en la nube con la administración de los centros de datos. Es un nivel alto. El elemento de las políticas de la red se eliminan del plano de datos. Esto simplifica el modo en que se crean redes de centro de datos. Los componentes principales de la arquitectura AXI: perfil de aplicaciones de red o ANP, es una colección de grupos de terminales con sus conexiones y las políticas que definen dicha conexión. Controlador de infraestructura de política de aplicación o APIC. El APIC es un controlador centralizado de software que administra y opera una arquitectura agrupada de así escalable. Está diseñado para la programabilidad y administración centralizada. Traduce las políticas de las aplicaciones a la programación de la red. Switches de la serie 9000 de Cisco Nexus. Estos switches proporcionan una estructura de switching con reconocimiento de aplicaciones y operan con APIC para administrar la infraestructura virtual y física de la red. El APIC se ubica entre el APN y la infraestructura de red habilitada con AXI. El APIC traduce los requisitos de aplicaciones a una configuración de red para cumplir con estas necesidades. Acá tenemos la integración. Topología Spine Leaf. La arquitectura Cisco ASI está compuesta por APIC y los switches de la serie 9000 de Cisco Nexus, mediante la topología de nodo principal y secundario. Como se muestra en la figura, los switches de modo secundario siempre se adjuntan a nodos principales, pero nunca se adjuntan entre sí. De manera similar a los switches principales, solo se juntan a la hoja y los switches de núcleo no se muestran. En esta topología de dos niveles, todo está a un salto de todo lo demás. O sea, por un determinado de los caminos. En comparación con una CNN, el controlador APIC no manipula la ruta de datos directamente. En cambio, la APIC centraliza la definición de las políticas y programas a los que cambia el nodo secundario para reenviar el tráfico según las políticas definidas. ¿Qué tipos de SDN hay? El módulo empresarial del controlador de infraestructura de política de aplicación, APIC EM, de Cisco, amplía capacidades de ASI para las instalaciones empresariales y de campus. Para entender mejor la APIC-M, o sea, de módulo empresarial, es útil tener una perspectiva más amplia de los tres tipos de SN. Tenemos SN basado en dispositivos. Los dispositivos son programables mediante aplicaciones que ejecutan el dispositivo mismo o un servidor de la red, como se muestra en la figura, ¿no? Por OpenFlow, y en el plano de datos se llega a las diferentes aplicaciones. Tenemos SDN basado en el controlador. Este tipo de SDN usa un controlador centralizado que tiene conocimiento de todos los dispositivos de la red. Como se ve en la figura, las aplicaciones pueden interactuar con el controlador responsable de administrar los dispositivos y de manipular los flujos de tráfico de la red. El controlador SDN Cisco Open es una distribución comercial de Open Daylight, ¿no? Que es una distribución libre para un controlador de SDN. SDN basada en políticas. Este tipo de SDN es parecido al SDN basado en controlador, ya que un controlador centralizado tiene una vista de todos los dispositivos de la red. Como se ve en la figura, SDN basada en políticas incluye una capa de políticas adicional que funciona a un nivel de abstracción mayor. Usa aplicaciones incorporadas que automatizan las tareas de configuración avanzadas mediante el flujo de trabajo guiado y una interfaz gráfica de usuario fácil de usar. No se necesita conocimiento de programación. Cisco APIC-M es un ejemplo de este tipo de SDN.
¿Cuáles son las funciones del APIC-EM? Proporciona una interfaz única para la administración de red que incluye descubrir y acceder a inventarios de dispositivos y hosts, visualización de topología, como se muestra en la figura, rastreo de una ruta entre puntos finales y establecer directivas. Seguimiento de ruta en APIC-EM, aquí están, ¿no?, los diferentes caminos. El análisis y seguimiento de ruta en las ACL permite que el administrador visualice fácilmente los flujos de tráfico y descubra las entradas de ACL conflictivas, duplicadas o sombreadas. Esta herramienta examina las ACL específicas de una ruta entre dos nodos finales y muestra todos los problemas potenciales. Puede ver dónde las ACL a lo largo de la ruta permitieron o generaron el tráfico, como se muestra en la figura 2. Observe cómo Branch Router 2 permite todo el tráfico. El administrador de red ahora puede realizar ajustes si es necesario para filtrar mejor el tráfico. Esto ustedes ya lo han hecho, ¿no? Preparar una computadora para virtualización, actualizar el sistema sistema Linux a una máquina virtual y explorar la interfaz gráfica de usuario. Se puede hacer también como consola, como por interfaz gráfica, ¿no? Y después está un resumen de qué se ha visto. Bien, 5 minutitos y seguimos con el siguiente punto. Bien, ahora que ya hemos visto lo que es programación, virtualización, vamos a ver lo que es automatización de la red para cubrir lo que es la programabilidad de la red. Entonces aquí se verá computación en la nube, virtualización, infraestructura de red virtual, red definida por software y controladores.
Descripción general de la automatización. Estos son algunos de los beneficios de la automatización. Las máquinas pueden trabajar 24 horas sin interrupciones, por ende brindan mayor producción. Las máquinas proporcionan un resultado más uniforme. La automatización permite la recolección de grandes cantidades de datos, los cuales pueden analizarse rápidamente para proporcionar información que guía un evento o un proceso. Los robots se utilizan en condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra incendios y la limpieza de accidentes industriales. Esto reduce el riesgo para las personas. Bajo ciertas circunstancias, los dispositivos inteligentes pueden alterar su uso de energía, realizando diagnósticos médicos y mejorar la conducción de los automóviles para que sea más segura. Dispositivos de pensamiento. Actualmente muchos dispositivos incorporan tecnologías inteligentes que ayudan a determinar su comportamiento. Esto puede ser tan simple como cuando un dispositivo inteligente reduce su consumo de energía durante periodos de alta demanda o tan complejo como conducir un auto de manera automática. Cada vez que un dispositivo toma una decisión en función de información externa, dicho dispositivo se conoce como un dispositivo inteligente. En la actualidad, muchos dispositivos con los que interactuamos llevan la palabra inteligente en nombre. Esto indica que el dispositivo tiene la capacidad de alterar su comportamiento según el entorno. Para que un dispositivo pueda pensar, el mismo debe estar programado utilizando herramientas de automatización de la red. ¿Cuáles son los formatos de los datos? XML, para lo que es transferencia de datos por HTTP, por la web. XML para definir diferentes tipos de datos en formato HTML. JSON y YAML, que son para definir también diferentes tipos de datos, pero de otra forma. El concepto de formato de datos. Los formatos son simplemente una manera de almacenar e intercambiar datos de una manera estructurada. Uno de los lenguajes de esos formatos es el lenguaje de marca hipertexto o Hypertext Markup Language HTML. HTML es un estándar que describe la estructura de las páginas web, como se aprecia en la siguiente imagen. Existen algunos formatos de datos comunes que son usados entre muchas aplicaciones, incluida automatización de la red y programación, es decir, que intercambian esos datos para que las máquinas hagan algo cuando les llegue un determinado valor. Tenemos notación de objetos en Java o JSON, JavaScript, JavaScript Object Notation, lenguaje de marcado extensible, XML, y JAMP. No es un lenguaje de marcado, eso significa JAMP. El formato de los datos seleccionados dependerá del formato que es usado por la aplicación, herramienta o las instrucciones que usted esté usando. Muchos sistemas pueden soportar más de un formato, lo que permite al usuario elegir el preferido. Aquí tenemos la regla de los formatos. Bien, aquí tenemos reglas de formato de datos. Los formatos de datos poseen reglas y estructuras similares a las que tenemos en programación en lenguajes escritos. Cada formato va a tener características especiales, por ejemplo, la sintaxis, que incluye diferentes tipos de símbolos como paréntesis, corchetes, llaves, el uso de espacios, sangría, comillas, comas y más. Como se representan los objetos como caracteres, una cadena de caracteres, una lista y vectores. Como se representan los pares, clave de valor que evalúe la llave key usualmente se encuentra en el lado izquierdo, o identifica o describe los datos, el valor value se encuentra en el derecho, consiste en los datos, los cuales pueden ser caracteres, cadena de caracteres, números, listas o cualquier otro tipo de información. Aquí tenemos un ejemplo de datos que son un diccionario, si se fijan, conjunto de clave, para clave de valor, ¿no?
Aquí tenemos diferentes formatos: XML, JSON y YAML, ¿no? Que es parecido a JSON, yo lo veo parecido. Y ahí tenemos los diferentes formatos para la misma información. Formato JSON es un formato elegible por humanos usado por aplicaciones para transferir y leer información. JSON es relativamente popular y es usado por servicios web y API para brindar información pública. Esto se debe a que es fácil de analizar y puede ser usado por la mayoría de los lenguajes de programación modernos, entre estos Python. Y aquí tenemos un formato de JSON para una interfaz Gigabit Ethernet 00, que es de la red WAN, y si está habilitado, cuál es su dirección IP, y su IP es esta y su máscara es esta. Entonces se compara la salida iOS anterior, o sea, el sistema operativo de interconexión de red de Apple, con el formato JSON. Nótese que cada objeto, cada partida de valor, es una porción de información diferente acerca de las interfaces, incluyendo su nombre, una dirección y si se encuentra habilitada. Tenemos reglas de sintaxis de JSON. Estas son algunas de las características del formato JSON. JSON utiliza una estructura jerárquica y contiene valores anidados, utiliza llaves para almacenar objetos y corchetes para almacenar vectores. Su información está escrita en pares de llave-valor. En JSON la información conocida como objetos consiste en uno o más pares de llaves-valor contenidos dentro de llaves. La sintaxis de un objeto JSON incluye las llaves, que deben ser cadenas de caracteres contenidas dentro de comillas dobles. Los valores deben ser un tipo de información válida, cadena de caracteres, números, vectores, vectores booleanos o caracteres nulos de cualquier otro tipo. La llave y los vectores son separados por dos puntos. Múltiples pares llave-valor dentro de un objeto se separan mediante comas, como un diccionario. El espacio en blanco no es significativo. En ocasiones, una llave puede tener más de un valor. Este es conocido como vector. Un vector de JSON es una lista ordenada de valores. Las características de un vector de JSON incluyen la llave, que debe estar seguida de dos puntos, y una lista de valores contenido entre corchetes. Un vector en JSON es una lista ordenada de valores. Un vector puede almacenar diferentes tipos de valores como caracteres, números, valores booleanos, objetos de otro tipo. Cada valor dentro del vector es separado por una coma. Y aquí tenemos, por ejemplo, una lista de dirección IPv4. Podría verse de la siguiente manera. La llave es el addresses. Cada entrada de la lista es un objeto independiente separado por llaves. Los objetos son dos partes que se llaman llaves valor. Una dirección IPv4 o simplemente IP y una dirección de máscara. El vector es una lista separada por una coma seguida de una llave de cierre. Quita la coma, quita la llave de cierre. Tenemos otro formato, YAML. Es otro tipo de formato usado para aplicaciones para almacenar, transferir la información, el cual es legible para humanos. Algunas de las características de YAML incluye: es considerada una versión mejorada de JSON, tiene un formato minimalista, lo cual hace más fácil de leer y escribir.
utiliza sangría para definir la estructura sin utilizar llaves, ¿no? Ya tenemos el formato YAML. Este es el formato JSON, JavaScript, y este es el formato YAML. Lo mismo pero con las comillas. Formato de datos XML es un formato que es más legible para los humanos y se utiliza para almacenar y transferir información desde aplicaciones de soporte de XML. Se puede utilizar para transmitir información. Es similar a HTML, el cual es un lenguaje de marcado generalizado para la creación de páginas y aplicaciones web. Es autodescriptivo, contiene información dentro de un conjunto de etiquetas tags, data, tags. A diferencia de HTML, XML no utiliza etiquetas predefinidas ni estructuras de documento. El usuario es el que tiene que crear esa etiqueta. Los objetos XML son uno o más pares clave de valor, con la etiqueta de inicio utilizada como nombre de llave, ¿no? Aquí tenemos key, y entre paréntesis y entre corchetes su nombre. Bien, tenemos el formato XML que muestra la información de la misma información de una gigabit de Ethernet 2 en formato XML. Nótese cómo los valores están contenidos dentro de las etiquetas objeto. En este momento, cada par de llave valor está en una línea separada y en algunas se utilizó la sangría. Esto último no es requerido, pero se utiliza para mejorar la lectura. La lista utiliza instancias repetidas de tags y cierre, ¿no?, de la etiqueta o tags para cada elemento de la lista. Los elementos dentro de estas instancias representan uno más pares llave valor, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo en XML. Esto es para transferir información. Bien, continuaremos hablando de lo que son las APIs, ¿no? Interfaz de programación de aplicaciones. Normalmente cuando hay un equipo que quieren que los usuarios o los ingenieros modifiquen su comportamiento, integrarle algunas cosas, entonces necesita definir también el fabricante una interfaz de programación de aplicaciones para que lo que nosotros programemos se pueda integrar de una forma coordinada con todo lo demás del sistema. Bien, entonces, ¿qué es un API? Una interfaz de aplicaciones. Y tenemos APIs populares como REST, NetConf, RESTConf, SOAP, y está una llamada un API, un navegador y un postman. API es un programa que permite a otras aplicaciones acceder a su información o a sus servicios. Es un conjunto de reglas que describe cómo una aplicación puede interactuar con otra y las instrucciones para que esta interacción ocurra. El usuario envía una solicitud de API a un servidor solicitando información específica y recibe una respuesta API desde el servidor con la información solicitada. Una API es similar a un mesero en un restaurante, como se muestra en el siguiente ejemplo, ¿no? Que se acuerda de todo, lo lleva de lo que viene a ser la parte de aplicación o datos a la parte del usuario o cliente. Otro ejemplo de API. Para entender realmente lo que puede utilizar las APIs para proporcionar datos y servicios, serán dos opciones para generar reservas de aerolínea. La primera opción utiliza un sitio web de la aerolínea específica, como se muestra en la figura. Mediante el sitio web de la aerolínea, el usuario ingresa la información para realizar la consulta de reserva. El sitio web interactúa directamente con su propia base de datos de la aerolínea y proporciona al usuario información que coincide con la solicitud del usuario. Un ejemplo, los usuarios pueden utilizar un sitio de viajes para acceder a esta misma información. No solo es una aerolínea específica, sino una variedad de aerolíneas.
En este caso, el usuario introduce información de reserva similar. El sitio web del servicio de viajes interactúa con las diversas bases de datos de aerolíneas mediante APIs proporcionadas por cada aerolínea. El servicio de viajes utiliza la API para que la aerolínea de cada aerolínea para solicitar información de esa aerolínea específica y luego muestra la información de todas las aerolíneas en su página web. La API actúa como una especie de mensajero entre la aplicación solicitante y la aplicación en el servidor que proporciona los datos o servicios. Este mensaje de la aplicación es solicitante al servidor donde reciben los datos, se conoce como una llamada a la API, cuando está fuera del sistema. Bien, acá tenemos los tipos de APIs de servicio web. Un servicio web es un servicio que está disponible a través de Internet utilizando los World Wide Web. Existen 4 APIs. Otros tipos de APIs de servicio web. Protocolo simple de acceso a objetos o SOAP. Transferencia de estado representacional o REST. Llamada a procedimiento remoto de lenguaje de marcado existente como un XML con RCP. Llamada a procedimiento remoto. Llamada a procedimiento remoto con objetos de JavaScript, o sea, como JSON. Acá están las características que tienen como formato de datos XML, año de lanzamiento del 98 y puntos débiles bien estado, ¿no? Para REST ya existe JSON, XML, YAML y otros. Empieza a utilizar el 2000 y formato está bien. El formato es formateo flexible y más utilizado. XML, RPC es su formato de datos XML y su año de lanzamiento el 98. Está bien establecida y es relativamente simple si usted sabe HTML. Y JSON RPC, sus características de datos son JSON, su año de lanzamiento 2005 y su punto fuerte es la simplicidad. Entonces REST se ejecuta un API mediante un navegador HTTP con línea de comandos o con alguna aplicación o un lenguaje de programación. Tenemos REST y RESTful, ¿no? API. Los exploradores web utilizan HTTP o HTTPS para solicitar por GET una página web. Si se solicita correctamente con código estado HTTP 200, los servidores web responden a las solicitudes GET de la página web codificada en HTML como se muestra en la figura. En pocas palabras, un API REST es una API que funciona encima del protocolo HTTP, define un conjunto de funciones que los desarrolladores pueden usar para realizar solicitudes y recibir respuestas a través de un protocolo HTTP como GET o POST. En cumplimiento con las restricciones de la arquitectura de REST, igualmente, generalmente se conoce como RESTful, cuando ya se cumple con todas las restricciones. Una API puede considerarse RESTful si tiene las siguientes características. Cliente-servidor. El cliente maneja el front-end y el servidor maneja el back-end. Cualquiera de los dos puede ser reemplazado independientemente del otro. Sin estado, no se almacenan datos del cliente. Hay un servidor entre solicitudes. El estado de cada sesión no se almacena el cliente. Y cacheable. Los clientes pueden almacenar en caché la respuesta localmente para mejorar su rendimiento. Y bueno, continuamos con lo que es redes definidas por software. Y cuando hablamos de RESTful, vamos a hablar de redes definidas por software. Un servicio de web RESTful se implementa mediante el protocolo HTTP. Es una colección de recursos que tiene 4 aspectos definidos, ¿no? Identificador de nombre de recurso, URI,
base del servicio web, como ese ejemplo. Formato de datos emitido por el servicio web a menudo va a ser JSON, YAML o XML, que podría ser cualquier otro formato de datos que sea un estándar de hipertexto sencillo. El conjunto de operaciones emitidas por el servicio web utiliza métodos de HTTP, GET y POST. La API debe estar controlada por hipertexto. La API RESTful utiliza métodos HTTP comunes como POST, GET, PUT y PATCH y DELETE. Como se muestra en la siguiente tabla, se corresponde con las operaciones RESTful: crear, leer, actualizar o eliminar o encode. Bajo están las operaciones RESTful. ¿Qué son la URI, la URN y la URL? Los recursos web y los servicios web como las API RESTful se identifican mediante una URI. Una URI es una cadena de caracteres que identifica un recurso en una red específica. Una URI tiene dos partes importantes: el nombre uniforme de recursos, o la URL identifica solo el espacio de nombre del recurso, página web, documento, imagen, sin referencia al protocolo. Y localizador, localizador uniforme de recurso, URN, define la ubicación de la red de un recurso específico en la red HTTP o HTTPS. URL se utilizan típicamente con navegadores web. Otros protocolos como FTP, SFTP, SSH y otros pueden utilizar una dirección URL. Una URL que usa SFTP podría tener el siguiente ejemplo, ¿no? Como es detalle. Estas son pruebas, partes de la URI HTTP, ¿no? Ahí está una URI larga y tenemos el protocolo HTTP u otros protocolos, nombre www.example.com y ruta y nombre de archivo, autor, boc2, ¿no? Y el fragmento puede ser página 55 si lo detallamos más. ¿Y cuál es la anatomía de una solicitud RESTful? Está en una URI, ¿no? Y el resultado va a estar formateado en JSON, pero podría estar HTML o XML u otro formato, ¿no? Aquí tenemos el URI del API de direcciones de MapQuest. La solicitud de API es para indicadores de San José, California, hasta Monterrey, California también. Y aquí tenemos el servidor, los recursos y la consulta. Entre estas son las diferentes partes de una solicitud API. Servidor API es la dirección URL del servidor que responde a las solicitudes REST. En este ejemplo sería el servidor de la API de MapQuest. Recurso especifica la API que está solicitando. En este servicio es la API de direcciones MapQuest. Consulta especifica el formato de datos y la información que el cliente solicita al servicio de la API. Las consultas pueden incluir formato, el cual puede ser JSON, como está aquí, pero puede ser otra también, clave, ya que está como una variable aquí. La clave es para la autorización. Si es necesario, MapQuest requiere una clave para su API de direcciones. En el URL anterior debería
reemplazar la palabra key por una clave válida para enviar la solicitud. Los parámetros se utilizan para enviar información relativa a la solicitud. En este ejemplo, los parámetros de consulta incluyen información acerca de las direcciones que necesita la API para que sepa llegar desde San José to Monterrey, ¿no? Ahora también una solicitud RESTful. Muchas APIs RESTful, incluidas las APIs públicas, requieren una clave. La clave se utiliza para identificar el origen de la solicitud a través de la autenticación. Estas son algunas de las razones por las cuales un proveedor de API puede requerir una clave. Para autenticar la fuente y asegurarse de que está autorizada para usar la API, para limitar el número de personas que utilizan la API, para limitar el número de solicitudes por usuario, para capturar y rastrear mejor los datos que solicitan los usuarios y para recopilar información sobre las personas que utilizan la API. La API MapQuiz requiere una clave. Busque en internet la URL para obtener una clave MapQuiz. Utilice los parámetros de búsqueda developer.mapquiz. También puede buscar en internet la URL actual para que describe la política de privacidad MapQuiz. Aquí tenemos la aplicación RESTful de lo que viene a ser la API. Muchos sitios web y aplicaciones utilizan API para acceder a información y proporcionar el servicio a sus clientes. Algunas solicitudes API RESTful se pueden realizar escribiendo el URL o el URI desde un explorador web. La API de direcciones de MapQuiz es un ejemplo de esto. Una solicitud API RESTful también se puede realizar de dos maneras, ¿no? Sitio web del desarrollador. Los desarrolladores a menudo mantienen sitios web que incluyen información sobre la API, información de parámetros y ejemplos de uso. Estos sitios también pueden permitir al usuario realizar la solicitud de la API dentro de la página web del desarrollador, incluyendo los parámetros de esta información. Postman es una aplicación para probar y usar la API de REST. Contiene todo lo necesario para construir y enviar solicitudes API REST, incluida la introducción de claves y parámetros de consulta. Python. Las APIs también se pueden invocar desde un programa Python. Esto permite una posible automatización, personalización e integración de las aplicaciones del API. Sistema operativo de red utilizando protocolos como netconf. Utilizando protocolos como netconf, netconfiguration y redconf, los sistemas operativos de red están comenzando a proporcionar un método alternativo para configuración, el monitoreo y la administración. Herramienta de administración de configuración. Tenemos algunas como Puppet, Chef, Ansible, Saltac. No tienen jugadas, tareas, módulos, parámetros y variables en el libro de jugadas. Configuración de red tradicional. Aquí tenemos diferentes clientes que ya accede ya sea de router o de un switch de capa 3 o un switch de capa 2. Los dispositivos de red han sido configurados tradicionalmente por un administrador utilizando un CLI. Siempre que haya un cambio o una nueva característica, los comandos de configuración necesarios se deben ingresar manualmente en todos los dispositivos apropiados. Esto se convierte en un problema importante en redes más grandes o con configuraciones más complejas porque se tiene que hacer uno a uno cada vez. Entonces tenemos cuál es la configuración tradicional. El protocolo de simple administración de red, SNMP, permite a los administradores gestionar nodos de una red IP. Mediante una estación de administración de la red, o el NMS, acá, que se muestra en la figura siguiente. El SNMP permite a los administradores de red supervisar y administrar el rendimiento de la red, buscar y resolver problemas de red y realizar consultas estadísticas. Sin embargo, no se utiliza normalmente para la configuración debido a problemas de seguridad y dificultad de implementación, ¿no? En SNMP. También puedo hacer las APIs para automatizar la implementación de la administración de recursos de red. En lugar de configurar manualmente puertos, listas de acceso, calidad de servicio,
y políticas de equilibrio de carga, puede utilizar herramientas para automatizar configuraciones. Automatización de redes. Nos estamos alejando rápidamente de un mundo en el que el administrador de red administra unas pocas decenas de dispositivos, a uno que se está implementando y administrando cientos, miles, incluso decenas de miles de dispositivos de red complejos, tanto físicos como virtuales, con la ayuda de software. Esta transformación se está extendiendo rápidamente a todos los lugares de la red. Existen nuevos métodos nuevos y diferentes para los que las operaciones de red supervisen, administran y configuran automáticamente la red. Como se muestra en la figura, incluye protocolos con tecnologías como Red, Ansible, Puppet, acá está, ¿no? Chef, Python, JSON, XML y otros más. Bien, tenemos herramientas de la administración de configuración. Utiliza solicitudes de API RESTful para automatizar tareas y pueden escalar a miles de dispositivos. Estas son algunas de las características de la red de los administradores que se benefician de la automatización. Control de versión de software, atributos de dispositivo y control como software direccionalmente de seguridad. Configuración de protocolos y configuraciones de ACM. Las herramientas de gestión de la configuración suelen incluir automatización y orquestación. La automatización realiza automáticamente una tarea del sistema. La orquestación organiza un conjunto de tareas automatizadas que dan como resultado un proceso de coordinado flujo de trabajo. Tenemos aquí herramientas para la administración de configuración. Hay varias como Ansible, Chef, Puppet o Saltac. El objetivo de todas es reducir la complejidad y el tiempo que implica configurar y mantener una infraestructura de red de gran escala, consciente incluso en miles de dispositivos. Estas mismas herramientas pueden beneficiar a redes más pequeñas. Aquí tenemos Puppets, Ansible, Chef, Puppets, Saltac. Vienen con documentación de API de configuración de solicitudes API RESTful. Todos ellos admiten JSON y YAML, así como otro formato de datos. En la tabla siguiente se muestra un resumen comparativo de las principales características de las herramientas de administración de configuración, Ansible, Chef y Puppet, ¿no? Esta de acá, vemos qué lenguaje de programación utilizan. Basada en agente o sin agente. Y bueno, lo mejor es que soporte ambos. Cómo se administran los dispositivos. Cualquier dispositivo puede ser controlador, Ansible. El Chef Master, y el Puppet Master, y el Stacker Sal Master, ¿no? Que crea la herramienta, cuaderno de estrategias, cookbook, manifiesto o pilar. IBC, IBM y Cisco DNA Center, ¿no? Son herramientas propietarias de Cisco. Que significa red basada en intenciones. Cisco Digital Network Architecture DN Center, ¿no? Entonces vamos a ver las redes basadas en intención. IBM es el modelo de la industria emergente para la próxima generación de redes. IBM se basa en las redes definidas por software SN, transformando el enfoque manual y centrado el hardware para diseñar y operar redes en uno que esté centrado en el software y totalmente automatizado. Los objetos comerciales de la red se expresan como intenciones. IBM captura la intención comercial y utiliza análisis, aprendizaje automático y automatización para alinear de la red de forma continua y dinámica a medida que cambian las necesidades comerciales. IBM captura y traduce la intención empresarial en políticas de red que se puedan automatizar y aplicar de forma coherente a toda la red.
Y acá tenemos las redes basadas en intención. Tenemos tres funciones principales: traducción, permite al administrador de la red expresar el comportamiento de la red esperando para una que mejor respaldará la intención comercial. Activación, la intención capturada debe interpretarse en políticas que se puedan aplicar a través de la red. La función de la activación instala estas directivas en la infraestructura de red física y virtual mediante la automatización de la red. Y luego tenemos aseguramiento para comprobar continuamente que la red respete la intención expresada. En cualquier momento la función de aseguramiento mantiene un bucle continuo de validación y verificación, ¿no? Aquí tenemos las diferentes partes. Infraestructura de red como tejido. Esto acá está encapsulado con un protocolo y esto rojo es una sobrecarga que hay en el panel de control. Desde la perspectiva IBM, la infraestructura de red física y virtual es un tejido, una superposición que representa la topología lógica utilizada para conectarse virtualmente a los dispositivos. La superposición limita la cantidad de dispositivos que el administrador debe programar y proporciona servicios y métodos de reenvío alternativos que no controlan los dispositivos físicos subyacentes. Obviamente, está más retrasado. La superposición es donde se producen los protocolos de encapsulamiento como IPsec, KWAP. Mediante una solución IBM, el administrador de red puede especificar a través de directivas exactamente lo que sucede en plano de control de superposición. Observe que como los switches están conectados físicamente, no es una preocupación de superposición. La red subyacente en la topología, que incluye todo el hardware requerido para cumplir con los objetivos comerciales. La capa subyacente revela dispositivos adicionales y especifica cómo están conectados a otros dispositivos, como se muestra en la figura. Los puntos finales, como los servidores de la figura, acceden a la red a través de los protocolos, a través de dispositivos capa 2. El plano de control subyacente es responsable de las tareas de reenvío de simple, ¿no?, de paquete. Bien, acá tenemos la arquitectura de la red digital de Cisco, DNA, que tiene un aprendizaje, contexto, intento y seguridad. Cisco implementa el tejido IBM utilizando Cisco DNA. Como se muestra en la figura, la intención comercial se implementa de forma segura en la infraestructura de red. O sea, la estructura Cisco DNA entonces recopila continuamente los datos de multitud de fuentes, dispositivos y aplicaciones para proporcionar un contexto rico de información. Esta información puede analizarse para asegurarse que la red se desempeña de manera segura en su nivel óptimo y de acuerdo a la intención comercial y políticas de la red. Aquí tenemos soluciones Cisco DNA, acceso definido por software, que es primera solución de red empresarial basada en intención construida por Cisco DNA. Utiliza la estructura de red única a través de LAN y WLAN para crear una experiencia de usuario consistente y altamente segura. Segmenta el tráfico de usuarios, dispositivos y aplicaciones y automatiza las políticas de acceso a usuarios para establecer la política correcta para cualquier usuario y dispositivo con cualquier aplicación a través de una red. Beneficio: habilite el acceso de cualquier usuario y dispositivo a cualquier aplicación en minutos sin poner en riesgo la seguridad. SD-WAN utiliza una arquitectura de seguridad entregada en la nube para administrar centralmente las conexiones WAN. Simplifica y acelera la entrega de servicios WAN seguros y flexibles y rico para conectarse, centro de datos, sucursales, campos, instalaciones y colocación. Y beneficio: ofrece mejores experiencias de usuario para aplicaciones que residen en instalaciones o en la nube y logra una mayor agilidad y ahorro de costos a través de implementación más fáciles e independencia de transporte. Tenemos otra solución, Cisco DNA Assurance, que se utiliza para solucionar problemas y aumentar productividad de TI. Aplica análisis avanzados y aprendizaje automático para mejorar el rendimiento y solución de los problemas y predecir para asegurar el rendimiento de la red. Proporciona notificaciones en tiempo real para solución de red que quieren atención y como beneficio le permite implementar las causas raíz y proporciona soluciones recomendadas para una solución
de problemas más rápidos. Cisco-DNA Center proporciona un panel único y fácil de usar con información y capacidades de desglose. El aprendizaje automático mejora continuamente la inteligencia de la red para predecir problemas antes de que ocurran. Cisco-DNA Center Security se utiliza para proporcionar visibilidad mediante el uso de red como sensor para análisis e inteligencia en tiempo real. Proporciona una mayor control granular para aplicar políticas y contener amenazas de toda la red. Con beneficio, reduzca el riesgo y proteja su organización contra amenazas, incluso el tráfico encriptado obtenga visibilidad a 360 grados a través de análisis en tiempo real para una inteligencia profunda en toda la red y menor complejidad con seguridad de extremo a extremo. Cisco-DNA Center es el controlador básico y la plataforma de análisis clave de Cisco-DNA. Admite la expresión de intenciones para múltiples casos de uso, incluidas las capacidades básicas de automatización, el aprovisionamiento de estructuras y la segmentación basada en políticas red empresarial. Cisco-DNA Center es un centro de comando y administración de red para el aprovisionamiento y la configuración de dispositivos de red. Es una plataforma hardware-software que proporciona el panel de vídeo único, o sea, una interfaz única, que se centra en la garantía, el análisis y la automatización. La página de inicio de la interfaz de Cisco-DNA Center le ofrece un resumen general del estado y una captura instantánea de la red. Desde aquí el administrador de la red puede profundizar rápidamente en áreas de interés de búsqueda del estado de la red. Aquí tenemos acá diseño, políticas, provisión, aseguramiento y plataforma, ¿no? En la parte superior los menús le brindan acceso a 5 áreas principales como son diseño, que sirve para modelar la red desde sitios y edificios hasta dispositivos y enlaces, tanto físicos, virtuales, en todo el campus sucursal, la WAN y la nube. Políticas, utiliza políticas para automatizar y simplificar la administración de la red, lo que reduce el costo y el riesgo al tiempo que acelera la implementación de los servicios nuevos y mejorados. Aprovisionamiento, proporciona nuevos servicios a los usuarios con facilidad, velocidad y seguridad en toda la red empresarial, independientemente del tamaño y la complejidad de la red. Aseguramiento, utiliza monitoreo y perspectivas proactivas de red, los dispositivos y las aplicaciones para predecir los problemas con mayor rapidez y asegurarse que los cambios en la configuración y la política logren la intención comercial y la experiencia de usuario que usted desea brindar. Plataforma, utiliza las APIs para integrarse con sus sistemas de TI preferidos para crear soluciones extremo a extremo y agregar soporte para dispositivos de múltiples proveedores. Y se puede solucionar a través de Cisco-DNA problemas de conectividad de dispositivos, ¿no? Y bien, ahí hay un resumen de qué es lo que se ha aprendido en esta parte de automatización de la red. Eso sería todo por hoy, jóvenes. El día viernes vamos a ver la parte teórica de gestión de red. Espero tratar de acabarlo ese día viernes y ya con eso acabaríamos todo el avance que se va a ver de mi parte en la materia y definiríamos fecha de examen. Por hoy sería todo, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, antes de que termine, le hago una pregunta con respecto a lo que dijo sobre la feria científica para participar. ¿El tema que escojamos tiene que ser relacionado a la materia? Claro, para que ganes puntitos, ¿no? Ya sea por participación o por ganar. Si participas son 5 y si ganas son 10. No son acumulables, ¿ya? Claro. Por si En, máximo 10. ya. El tema de Uf, IDS y PS entraría en la parte de seguridad. claro, Estaría. es la materia de seguridad en red y transmisión de datos, pero no es de nosotros, ¿no? Ok, no será mi cosa. Gracias. Sí, bien. Pues no sé si tienen otra consulta antes de acabar. Bien, joven, entonces eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Solo ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.